Uno de los primeros problemas a los que tiene que hacer frente Kennedy es el de la crisis de Berlín. La vida de los berlineses se ha visto alterada por la construcción de un muro que divide físicamente la ciudad en dos zonas. Familiares y amigos quedan separados por el muro que impide la libre circulación de los ciudadanos de la zona oriental a la occidental. Mientras el antifranquismo rebrota en el interior del país en forma de huelgas en Altos Hornos de Sagunto, grandes empresas del País Vasco o la Universidad de Barcelona, las celebraciones falangistas, junto con las manifestaciones de adhesión inquebrantable a Franco, homenajes y un viaje triunfal a Andalucía, forman parte de todo un año de conmemoraciones. El ejército está mandado por veteranos de la guerra civil dotados de una inquebrantable fidelidad a Franco. En el desfile de la victoria de este año, 50.000 excombatientes, vestidos de civil, pero con sus condecoraciones y distintivos, desfilan tras las fuerzas militares. Para esta ocasión, ETA prepara su primer atentado. Levanta la línea férrea para que descarrile un tren de excombatientes. Los preparativos son descubiertos y la policía practica numerosas detenciones. El 18 de julio de 1961 se cumplen los 25 años del alzamiento nacional. Un ambicioso plan de vivienda se pretende atajar las necesidades que generan la elevada emigración del campo a la ciudad y el florecimiento de infraviviendas y chabolas en las ciudades. En Madrid tiene lugar parte del rodaje de una superproducción histórica basada en un héroe español muy al gusto del régimen. Un suceso levanta la alarma en sectores del gobierno y la opinión pública. Franco resulta herido en un accidente de caza. Su ingreso en el Hospital Central del Aire y la ausencia de un comunicado oficial disparan los rumores. El generalísimo saluda a todos después de haber sido intervenido y escayolado como consecuencia de la herida accidental que se produjo en la mano izquierda con su propia escopeta durante una cacería muy restringida en los Montes del Pardo. Las redadas policiales y las noticias de atentados con bombas, uno en su residencia de San Sebastián, sugieren la posibilidad de un atentado. Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia contraen matrimonio el 14 de mayo en Atenas, en un clima de gran fastuosidad, como no se veía en Grecia desde los esponsales de los abuelos de la princesa. El matrimonio se celebra por los ritos católico y ortodoxo. Juan XXIII da su dispensa para que la ceremonia de enlace entre los príncipes Juan Carlos y Sofía se celebre por el rito católico y ortodoxo. En octubre, los aires renovadores del Papa se afianzan con la inauguración del Concilio Vaticano II. La amenaza de una guerra nuclear agita al mundo. Al descubrir en Cuba misiles soviéticos apuntando a su país, el gobierno de los Estados Unidos decreta el bloqueo naval de la isla y da la orden de disparar a los barcos soviéticos que intenten romperlo. La guerra atómica parece inminente. Tras varios días de tensión, el presidente Kennedy y Nikita Khrushchev acuerdan el desmantelamiento de los misiles instalados en Cuba con el permiso de Fidel Castro. 118 delegados españoles participan en el Congreso del Movimiento Europeo que se celebra en Múnich. Algunos son exiliados y otros llegan desde España, donde la noticia causa estupor en el gobierno. En el Congreso, monárquicos demócrata-cristianos y socialistas piden instituciones democráticas para España y condenan el régimen franquista. La reacción no se hace esperar. El acuerdo es calificado como el contubernio de Múnich. A este discurso de Franco sigue una fuerte represión política. No obstante, el régimen se ve obligado a reorganizar el gobierno para ofrecer una imagen internacional más amable y asegurar su permanencia a pesar de las diferentes tendencias de los ministros. Progresivamente, el equipo de Carrero Blanco, López Rodó y López Bravo se enfrenta al grupo de Fraga, Solís y Nieto Antúnez, que toma a Muñoz Grandes como cabeza de fila y posible sucesor de Franco. El régimen se enfrenta a graves conflictos laborales. Estallan huelgas en Bilbao, Asturias, Guipúzcoa, León, Ponferrada, Río Tinto, Cádiz y El Ferrol. Y durante más de 3 meses, mineros y obreros luchan por una subida salarial. Las huelgas llegan a Barcelona y Madrid, donde aparecen las comisiones obreras que ya existían en Vizcaya y Asturias. El sindicalismo católico y numerosos intelectuales les respaldan. La represión política y policial se recrudece mientras Franco y el ministro Solís viajan a León.
Sus discursos ante los mineros de la zona insisten en la teoría de un complot internacional contra el régimen, y las imágenes oficiales pintan de rosa un conflicto al rojo vivo. El 9 de febrero, España solicita su ingreso en la Comunidad Económica Europea. Las medidas adoptadas por el gobierno con este fin encuentran eco favorable en un informe del Banco Mundial. Sin embargo, la naturaleza totalitaria del régimen sigue siendo un escollo insalvable. La iniciativa privada y la puesta al día de antiguas fórmulas de concepción económica son un recurso más en la lucha individual y colectiva para alcanzar el nivel europeo. El cooperativismo es uno de los recursos que se fomenta. El turismo sigue siendo un sector en constante despegue que inyecta ingresos a las arcas de muchos empresarios y del Estado. No obstante, la masiva construcción hotelera amenaza con cambiar el paisaje de localidades como Marbella y Torremolinos. El asesinato de Kennedy conmueve al mundo. El único presidente católico y el más joven en la historia de los Estados Unidos muere a los 46 años mientras circulaba en un Lincoln descapotable por las calles de Dallas. Las cámaras de televisión recogen el magnicidio y una ola de indignación y misterio rodea su muerte. La policía ya ha detenido a su presunto asesino, un exmarine llamado Lee Harvey Oswald, que niega su implicación. Días después, Oswald es asesinado ante las cámaras de televisión por Jack Ruby, un siniestro personaje que regenta salas de fiesta. Comienza a correr el rumor de un complot. Los buques de la Sexta Flota siguen visitando los puertos españoles. El portaaviones Enterprise, el mayor del mundo, ancla ante el puerto de Barcelona. Ya han pasado los 10 años de vigencia de los pactos económicos y de ayuda para la defensa mutua entre Estados Unidos y España. El gobierno español encuentra dificultades para renovar el acuerdo, pues el gobierno de Kennedy no simpatiza con el régimen. Finalmente, se autoriza el atraque de submarinos nucleares en Rota. España debe comprar armamento por importe de $50 millones y recibirá 100 millones en ayuda militar y otros 100 del Import-Export Bank. Los pactos se renuevan por 5 años más. El ministro Solís aprovecha el 9º Consejo Nacional del Movimiento para señalar que lo económico no debe ahogar la política social. Este desdoblamiento de tendencias en el discurso del gobierno hace que no se asuman las cargas sociales por ninguna de las dos partes. Mientras, se silencian nuevas huelgas y la influencia creciente de comisiones obreras, nueva fuerza sindical de signo comunista. El sector agrario sigue sometido a las inclemencias del tiempo, la política de aguas y precariedad de infraestructuras e inversiones. Gestos llamativos, como la entrega de títulos de propiedad a agricultores, contrastan con el progresivo abandono de las tierras de quienes las trabajan. En Santiago de Compostela, Franco entrega títulos de propiedad de tierras de la concentración parcelaria a agricultores gallegos. Millones de españoles abandonan España en busca de trabajo, otros tantos extranjeros llegan a nuestro país para pasar sus vacaciones. Este año el turismo empieza a ser una actividad económica de primer orden, y el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, lanza una frase publicitaria que sirve de reclamo y respuesta a las críticas internacionales al régimen. España es diferente. En España, Fraga pone en marcha la exposición itinerante España Hoy como parte de los actos propagandísticos y conmemorativos con que se celebran los 25 años de franquismo. Frente a las campañas de propaganda está la realidad. En diciembre, entra en vigor una nueva ley de asociaciones que condiciona la libertad de asociación a los principios del movimiento, a las leyes penales y a la unidad política y social de España. De este modo se cierra toda posibilidad de legalizar partidos políticos y otras organizaciones sindicales distintas a las instrumentadas por el régimen. El régimen pone en marcha el primer plan de desarrollo, cuyas directrices generales son mejorar la competitividad de las empresas públicas y privadas, perfeccionar el sistema financiero, incentivar el desarrollo regional, mejorar la producción agraria y reestructurar el sector industrial. El País Vasco se agita por cuestiones laborales y nacionalistas.
unas 35.000 personas se dirigen a Guernica para celebrar el Aberri Eguna sin autorización. Al gobierno no le conviene airear la noticia, pero sí dar publicidad a los avances turísticos de las playas de San Sebastián. Barcelona festeja el Día del Turista. El aparato publicitario del régimen moviliza a numeroso público para recibir en el aeropuerto de El Prat al turista 11 millones y darle la bienvenida en varios idiomas. En esta altiplanicie de Valdeajos, perteneciente al ayuntamiento de Sargentes, se alza la torre metálica de 50 metros que ha conmovido la fisonomía del paisaje lugareño y el sosiego de sus habitantes al anunciarse el hallazgo de petróleo en cantidad esperanzadora. El oro negro ha salido a buena presión. El hallazgo de petróleo en Burgos llena de satisfacción a los burgaleses y alimenta las ambiciosas expectativas del régimen. Burgos es uno de los polos de promoción industrial decretado por el gobierno, y la noticia alborota la prensa con quimeras de oro negro. A pesar de la alegría con que se recibe el prodigio, el yacimiento resultará inaprovechable. El partido de fútbol entre las selecciones de España y la Unión Soviética se convierte en uno de los acontecimientos más populares del año. En un intenso y disputado partido jugado en el Estadio Santiago Bernabéu, los goles de Pereda y Marcelino dan el triunfo al equipo español, mientras Franco preside el partido y es ovacionado en el campo. Para el régimen, significa una gran victoria simbólica sobre el comunismo. Un medio para mostrar el progreso que representan estos 25 años de franquismo es la política de inauguraciones. Hospitales como la Ciudad Sanitaria de La Paz o Puerta de Hierro de Madrid y los paradores de turismo son un testimonio. Los nuevos estudios de televisión española en Prado del Rey representan además el crecimiento constante de la televisión como medio de entretenimiento y plataforma política. La política de relaciones exteriores se caracteriza por la profusión de visitas de dignatarios extranjeros a España y de misiones españolas al exterior. Se cuidan especialmente los contactos con los países árabes. Las visitas no siempre revisten la formalidad de las entrevistas oficiales. Franco invita al rey Hassan II de Marruecos a una montería en la provincia de Córdoba. Los conflictos en la universidad, el incremento de huelgas, la reacción de un sector de la Iglesia ante las actuaciones del nacionalismo vasco y su represión policial son algunos de los hechos que aconsejan un cambio de gobierno. En el nuevo gabinete, el Opus Dei aumenta su fuerza al convertirse en ministro Laureano López Rodó. Los tecnócratas ganan posiciones y se endurece la batalla política entre López Rodó y Solís. Mientras Franco es investido doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela, se suceden las protestas y manifestaciones de estudiantes. Los profesores Aranguren, Tierno Galván y García Calvo son separados de sus cátedras, provocando esta medida un endurecimiento de los conflictos. La política energética se moderniza y busca salidas. En Zorita de los Canes se pone en marcha una central nuclear. La industria automovilística amplía sus inversiones y sus fronteras. En Villaverde se fabrica bajo licencia un turismo de origen norteamericano y SEAT inicia la exportación del famoso 600. La reciente conflictividad laboral y manifestaciones obreras fuerzan a modificar el Código Penal, estableciendo una diferenciación entre huelgas políticas y huelgas económicas que son despenalizadas. Franco visita industrias en Beasaín, Éibar y Rentería, y los medios informativos resaltan la bonanza del balance económico. El gobierno no ve con buenos ojos la llegada de los Beatles a España, ni por lo que representan, ni por las multitudes que convocan. Sin embargo, en Madrid no llenan la Plaza de las Ventas, ni la Monumental en Barcelona. El alto precio de las entradas, entre 75 y 450 pesetas, y las fuertes medidas policiales anunciadas, desalientan a muchos. La prensa oficial lo destaca con sorna. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. En Madrid se les depara también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez.
España vuelve a reclamar el Peñón de Gibraltar a Gran Bretaña. A pesar de las esperanzas de la diplomacia franquista, el diálogo con los ingleses fracasa. El turismo rompe fronteras. Desde el Ministerio de Información y Turismo se continúa con la política de inauguración de paradores nacionales. Francia y España firman un acuerdo por el que los turistas franceses no necesitan pasaporte para cruzar la frontera. Otro tipo de promoción es el que realiza el ministro de Información y Turismo al visitar Guinea para dejar constancia del progreso que supone para sus gentes la política colonial del régimen. El 17 de enero, en las costas de Almería, frente al pueblo de Palomares, caen 4 bombas nucleares a causa del choque del bombardero B-52 que las transportaba y el avión nodriza que lo abastecía en vuelo. Los medios oficiales tardan varios días en comunicar que se han rescatado solo 3 de las bombas. Fraga y el embajador norteamericano se bañan en aguas almerienses ante las cámaras para demostrar que no hay contaminación radiactiva en la zona. En abril, el pescador Francisco Simó encuentra la 4ª bomba de Palomares. España sufre el impacto de las bombas americanas y Norteamérica recibe por primera vez en sus listas de éxitos musicales a un grupo español. Los Bravos colocan su canción de moda en el 2º puesto. Eso sí, cantando en inglés como muestra de la modernización del país. La nueva Constitución, presentada por Franco el 22 de noviembre ante las Cortes, es sometida a referéndum popular el 14 de diciembre. Con esta ley, se reconoce al Estado español como reino sometido a la fidelidad de los principios del movimiento nacional. También se establece la separación entre los cargos de jefe del Estado y presidente del gobierno, sin que esto signifique para el primero una merma de sus atribuciones, ya que continúa siendo representante supremo de la nación y personificación de la soberanía nacional. Muy distinto es el resultado de las elecciones municipales, que registran una abstención del 85%, y el de las elecciones sindicales, en las que Comisiones Obreras logra un triunfo estratégico al infiltrarse en los sindicatos oficiales y ganar mayor número de delegados en los comités, donde restan poder e influencia al sindicato vertical franquista, a la vez que alcanzan una mayor implantación entre los trabajadores. La Universidad Complutense de Madrid constituye otro importante foco de oposición al régimen, a pesar de las idílicas imágenes que se ofrecen. A través de las asambleas libres, los estudiantes encauzan su oposición al franquismo y su lucha contra la represión. El 6 de mayo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, más de 1000 estudiantes y profesores reunidos en asamblea aprueban una manifestación estudiantil por las calles de Madrid. Mientras Juan Carlos consolida su posición ante Franco, un sector falangista encabezado por Muñoz Grandes y Solís especula con la posibilidad de escoger a Alfonso de Borbón y Dampierre como sucesor. Bajo la atenta mirada del director del diario Pueblo, Alfonso de Borbón pronuncia una conferencia sobre los jóvenes españoles. Sectores progresistas de la universidad y la iglesia se manifiestan contra el régimen. En Barcelona, entre el 9 y el 11 de marzo, tiene lugar la llamada Capuchinada, un encierro de estudiantes universitarios apoyados por 500 profesores y monjes del convento capuchino de Sarriá, donde se crea el Sindicato Estudiantil Democrático. Meses más tarde, las torturas a las que son sometidos algunos de los estudiantes detenidos en el encierro y el nombramiento de Marcelo González Martín como nuevo arzobispo de Barcelona suscitan protestas de curas catalanes que se manifiestan en la calle contra Franco y a favor del nombramiento de obispos catalanes. Las manifestaciones son duramente reprimidas. Los sucesivos planes de desarrollo aplicados a partir de 1963 por los tecnócratas del régimen, en general miembros del Opus Dei como los ministros López Rodó y López Bravo, hacen que España viva un espectacular desarrollo económico que el régimen exhibe como signo de su vitalidad. Sin embargo, el desigual reparto regional de este crecimiento, el atraso del campo, el congelamiento de los salarios y las dificultades para contener la inflación siguen provocando, junto a la falta de libertades políticas, focos de malestar en la sociedad.
Madrid llega al 500.000 de coches matriculados a causa del extraordinario aumento de las ventas de automóviles. Otros cambios causan escándalo y sensación en la sociedad. La inglesa Mary Quant y el francés André Courrèges dan la medida de la moda y acortan la falda. El triunfo de Manolo Santana en Wimbledon sitúa al tenis español en la cúspide mundial. El gobierno desarrolla una intensa actividad intentando dominar una situación política y económica cada vez más compleja. Así, envía a las Cortes un proyecto de ley de libertad religiosa para los no católicos, otro de representación familiar dentro del sistema llamado de democracia orgánica y un tercero sobre el Fondo de Compensación Agraria. Los intentos de poner en marcha el sistema de la Ley Orgánica del Estado, aprobado el año pasado, se concentran en el nombramiento de los 40 de Ayete, número de los consejeros nacionales nombrados directamente por Franco en el palacio de dicho nombre. Uno de los cambios que introduce la nueva Ley Orgánica del Estado es la de dar entrada en las Cortes a un centenar de españoles, representantes de la familia y que, por primera vez desde la Guerra Civil, van a ser elegidos por sufragio universal. En la práctica todo se restringe. Se prohíbe la asociación con fines electorales, se recortan las facilidades para celebrar actos propagandísticos y solo pueden votar cabezas de familia y mujeres casadas. El régimen no se fía de las instituciones que acaba de crear. Dados los depósitos que se exigen, la candidatura solo es viable para millonarios simpatizantes del régimen. Aún así, 16,5 millones de españoles eligen por primera vez la representación en Cortes de los procuradores por el tercio familiar para cubrir 102 escaños. En septiembre, Franco nombra vicepresidente del gobierno al almirante Carrero Blanco. Han transcurrido casi 2 meses desde la renuncia al cargo, oficialmente por motivos de salud, del capitán general Muñoz Grandes. El nombramiento no sorprende, puesto que Carrero está al lado del jefe del Estado desde los inicios del régimen. Es un hombre discreto, siempre en la sombra, que lleva muchos años manejando los hilos del poder. Mientras se producen cambios en la política interior, continúa la tensión en las relaciones con Inglaterra. En el Palacio de Santa Cruz, representantes de los gobiernos de España y Gran Bretaña mantienen conversaciones sobre Gibraltar. El nuevo intento de avanzar en las negociaciones bilaterales acaba en fracaso. En diciembre, la Cuarta Comisión de la ONU aprueba una resolución para la descolonización de Gibraltar, así como otros proyectos de resolución para la descolonización de Ifni, el Sáhara y Guinea Ecuatorial. La economía y la política provocan peculiares hermanamientos y situaciones paradójicas. Mientras se encona el conflicto con Inglaterra, el anticomunismo visceral del régimen parece enfriarse. España firma un acuerdo con la Unión Soviética para la compra de petróleo y para que los buques de cada país puedan recalar en los puertos del otro. El primer barco que se beneficia del cambio de estrategia tiene un nombre tan ruso como Iván y tan español como Franco. Y como las divisas no tienen color ni ideología, sus pasajeros pueden invadir pacíficamente Barcelona sin la menor oposición. El rey Hussein de Jordania llega a España en un año especialmente difícil para el monarca. Franco le recibe en Barajas. El monarca jordano forma parte de la coalición árabe que es derrotada por Israel. En una guerra relámpago de 6 días, el ejército de Israel, dirigido por el ministro de Defensa general Moshe Dayan, aniquila a las fuerzas de Egipto, Jordania y Siria, y se apodera de Cisjordania, los altos del Golán y la península del Sinaí. El desarrollo económico es firme, aunque el gobierno se ve obligado a efectuar algunos recortes. En febrero, el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea comienza a estudiar un acuerdo preferencial con España y en mayo exige a España una rebaja del 40% en sus aranceles industriales. El ministro de Comercio, Faustino García Moncó, pronuncia un discurso en el que explica la situación económica. En las previsiones del ministro, el 18 de noviembre se establece una nueva paridad de la peseta respecto al dólar. El gobierno elabora un plan de austeridad para este año y el siguiente, que establece, entre otras medidas enérgicas, la congelación salarial
y la fijación del salario mínimo en 96 pesetas por día. A mediados de mayo, los universitarios franceses ocupan la Sorbona y otras 7 universidades de Francia. Estudiantes y trabajadores se enfrentan a la policía y convierten las calles de París en un verdadero campo de batalla. La revuelta estudiantil y las huelgas obreras, exigiendo cambios radicales en la política del gobierno francés, se extienden a otras ciudades de Francia y Europa. París vive 20 días de manifestaciones y barricadas con 11 millones de huelguistas. Las calles son un campo de batalla donde resuenan lemas como «La imaginación al poder» o «Seamos realistas, pidamos lo imposible». A raíz del atentado sufrido por Rudi Dutschke, líder de la Liga de Estudiantes Socialistas, también se viven momentos de rebelión estudiantil en Berlín y otras ciudades alemanas. En España, aunque los medios oficiales no dan imágenes de las revueltas, la crisis se agrava hasta el extremo de que el gobierno clausura la Facultad de Políticas y Económicas de Madrid. Asimismo, la radicalización de la lucha estudiantil contra el franquismo provoca la destitución del ministro de Educación, Lora Tamayo, a quien el gobierno atribuye excesiva blandura. Su sucesor, el también opusdeísta José Luis Villar Palasí, con el propósito de descongestionar las universidades centrales a las que el régimen considera nidos de marxistas, crea las universidades autónomas en Madrid, Barcelona y Bilbao, pero la medida no basta para frenar el conflicto. Estados Unidos también vive momentos de violencia y tensión política. El líder pacifista del movimiento negro norteamericano y Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, muere de un disparo en Memphis. 2 meses más tarde, el 6 de junio, se produce el asesinato a manos de un joven jordano del senador Robert Kennedy, que se perfilaba como serio aspirante demócrata a la Casa Blanca. En consonancia con la política descolonizadora impuesta por la ONU, en abril comienza una ronda de negociaciones para preparar la independencia en la Guinea Española, que no trasciende a la opinión pública, pues se aplica la Ley de Secretos Oficiales que declara el tema materia reservada. El 12 de octubre, Guinea Ecuatorial, integrada por las provincias de Fernando Poo y Río Muni, proclama su independencia y pone fin a 180 años de colonialismo español. En septiembre, el ministro de Economía, Laureano López Rodó, presenta el segundo plan de desarrollo. Cumplidos, según el gobierno franquista, los objetivos del primero, este nuevo plan pretende corregir las carencias del anterior, elevar el Producto Interior Bruto en un 5% anual y favorecer las inversiones en Extremadura, Andalucía y ambas Castillas, con miras a lograr un mayor equilibrio regional. El proceso de industrialización sigue a buen ritmo, especialmente la industria naval, que representa una de las principales fuentes de ingreso de la economía española. En otras fábricas la situación es muy diferente. Miles de trabajadores metalúrgicos se manifiestan enfrentándose a la policía reclamando mejores salarios y libertad sindical. A esta inestabilidad del mundo laboral se suma la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileñas, empresa presidida por Nicolás Franco, a quien el banquero Ramón Rato denuncia por fraude. Rato y su hijo son encarcelados y obligados a disculparse. Este año, la ansiada proyección internacional de España va ligada a la música. Maciel, con la canción La La La, de Arcusa y de la Calva, el dúo dinámico, gana el 13º Festival de Eurovisión. Por fin, el hombre llega a la Luna. Armstrong y Aldrin, astronautas norteamericanos de la misión Apolo 11, pisan la superficie lunar. Collins, el tercer tripulante, queda a bordo de la nave esperando su regreso. Rodeado por la expectación de una inmensa multitud que le aclama, Su Excelencia el Jefe del Estado llega al Palacio de las Cortes para presidir una jornada de incalculable trascendencia histórica, puesto que va a dirigir a los procuradores y a toda la nación un importantísimo mensaje proponiendo a la persona que, como sucesor suyo, se hará cargo en su día de la jefatura del Estado a título de rey. Franco expone los motivos de su decisión de proponer al príncipe Juan Carlos como sucesor a la jefatura de Estado a título de rey.
Aceptada la propuesta, Juan Carlos acude a las Cortes para jurar lealtad a Franco, los principios fundamentales del movimiento y demás leyes fundamentales del reino como sucesor del jefe del Estado a título de rey. En octubre, Franco reestructura su gobierno. Los relevos más llamativos son los de Manuel Fraga y José Solís. En verano, Fraga había destapado el caso Matesa, dejando que se filtrara la noticia a la prensa. Se trata del mayor escándalo político-financiero del franquismo, con un coste de miles de millones de pesetas por la concesión y utilización irregular de créditos oficiales para exportaciones falsas. Fraga, Solís y Nieto Antúnez calculan que el escándalo supondría la caída de los tecnócratas, pero solo consiguen la salida de los ministros con responsabilidades y la suya propia. Se aprueba el tercer plan de desarrollo y todo cuanto hace referencia a la economía, trabajo o bienestar social se acompaña de la palabra desarrollo. Nodo crea una sección específica en sus noticiarios llamada España en Desarrollo. En ella se da cuenta de inauguraciones de grandes obras y de la creación de nuevas industrias, infraestructuras y equipamientos. El acontecimiento más polémico del año es el Consejo de Guerra celebrado en Burgos contra 16 acusados de pertenecer a ETA. El día antes de iniciarse el juicio, ETA secuestra al cónsul alemán en San Sebastián. El proceso comienza el 3 de diciembre y el fiscal solicita la pena de muerte para 6 acusados. Mientras se celebra el juicio, crece la violencia etarra y la tensión en toda España, con huelgas y manifestaciones. El gobierno decreta primero el estado de excepción en Guipúzcoa para 3 meses y luego, el 14 de diciembre, lo hace extensivo a todo el país. En el extranjero se suceden las manifestaciones antifranquistas y el Papa Pablo VI pide clemencia. Es motivo de gran irritación para el régimen con la Iglesia el encierro de 300 intelectuales y artistas catalanes en el monasterio de Montserrat, donde elaboran un documento en el que solicitan amnistía política, libertades democráticas y derecho a la autodeterminación regional. La sentencia del Tribunal Militar se da a conocer el 28 de diciembre. 9 penas de muerte para 6 de los encausados, 500 años de cárcel y 1,5 millones de pesetas por indemnización. López Rodó ve la sentencia como un obstáculo para la plena integración de España en Europa y convence a Carrero Blanco para no ejecutar ninguna pena de muerte. Días más tarde, el general Franco sorprende a todos perdonando a los condenados a muerte. Detrás de la conmutación de las penas de muerte está el objetivo político de la plena integración de España en Europa. El acuerdo preferencial, firmado el 29 de junio por el ministro de Asuntos Exteriores español Gregorio López Bravo y el presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, Pierre Armel, representa un paso hacia adelante en las relaciones con la Comunidad Europea. Richard Nixon llega a España el 2 de octubre. El presidente de Estados Unidos declara que la amistad hispanoamericana es el pilar para la paz en el Mediterráneo. En abril dimite el ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz. Su cercanía a la democracia cristiana le hacía sospechoso para el régimen. Le sustituye el integrista Fernández de la Mora. Bajo su ministerio, las grandes obras públicas siguen siendo factor principal de desarrollo de la economía nacional. La construcción del acueducto Tajo Segura, cuyo coste asciende a unos 6.400 millones de pesetas, constituye el más importante trasvase fluvial realizado hasta el momento.